Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Y si una de las mayores oportunidades en inteligencia artificial de los próximos años estuviera escondida detrás de una caída de 40% ahora mismo, porque eso es exactamente lo que está ocurriendo con Nebius, una compañía prácticamente desconocida para muchos inversores minoristas, pero que se ha convertido en una de las historias de crecimiento más explosivas dentro del ecosistema de IA. Y lo curioso es que mientras muchas empresas relacionadas con IA cotizan cerca de máximos históricos, Nebius ha sufrido una corrección cercana a los 40% desde sus máximos recientes. La pregunta es evidente. ¿Estamos ante una oportunidad extraordinaria o el mercado está anticipando problemas que todavía no vemos? En este vídeo vamos a analizar qué hace exactamente Nebius, por qué está creciendo tan rápido, cuáles son sus principales riesgos y si esta caída puede representar una oportunidad interesante para inversores con visión de largo plazo. Así que quédate hasta el final porque veremos tanto los argumentos alcistas como los bajistas para intentar responder una pregunta muy importante. ¿Es Nebius una de las mejores apuestas de inteligencia artificial para los próximos años? Vamos a verlo. ¿Qué exactamente está haciendo Nebius? Para la gente que no sabe. Cuando la mayoría de inversores piensa en inteligencia artificial, evidentemente piensa en Nvidia, en AMD, en Google, en Microsoft. Pero existe una parte fundamental de toda esta revolución tecnológica que muchas veces pasa desapercibida. La infraestructura. La inteligencia artificial necesita enormes cantidades de capacidad computacional. Necesita GPUs, centros de datos, necesita servidores, mucha energía y necesita compañías capaces de ofrecer toda esa capacidad a desarrolladores e empresas. Ahí es donde entra Nebius. Nebius opera una infraestructura especializada para cargas de trabajo de inteligencia artificial, ofreciendo acceso a hardware avanzado y capacidad computacional para clientes que necesitan entrar o ejecutar modelos de IA. En pocas palabras, para que podáis entender, Nebius vende la pala durante la fiebre del oro de la inteligencia artificial. Ya sabemos lo que suele ocurrir con quienes venden las palas. Casi ganan más. Ahora viene la parte realmente interesante aquí en este vídeo. La demanda de capacidad computacional para inteligencia artificial está explotando. No hablamos de un crecimiento normal, hablamos de una demanda que está creciendo a ritmos extraordinarios. Cada nuevo modelo de IA necesita más potencia, más GPUs, más centros de datos, más infraestructura y mucha más energía. Y Nebius se encuentra exactamente en el centro de esta tendencia. La propia compañía ha mostrado un crecimiento extremadamente agresivo en ingresos y ha proyectado una expansión muy significativa de su negocio durante los próximos años. Y esto es importante porque muchas empresas de IA cotizan a valoraciones súper elevadas basándose únicamente en expectativas. Nebius, en cambio, está creciendo porque existe una demanda real y tangible de capacidad computacional. No es una promesa, es una necesidad. Hay otro aspecto que ha captado la atención de Wall Street: la relación con Nvidia. Nvidia no solo domina el mercado de GPUs para IA, también tiene un enorme interés en que exista capacidad suficiente para absorber toda la demanda futura. Por eso resulta especialmente interesante que Nvidia haya incrementado significativamente su exposición a Nebius y mantenga una relación estratégica con la compañía. Cuando el líder absoluto de una industria decide apostar por una empresa, los inversores prestan mucha atención. Y con razón, evidentemente. No significa que el éxito esté garantizado, pero sí representa una señal que merece ser estudiada. Ahora llegamos a la gran pregunta. Si el negocio parece tan atractivo, ¿por qué la acción ha caído tanto? Existen varios factores. El primero es que las expectativas eran extremadamente elevadas. Cuando una acción sube cientos por ciento en poco tiempo, cualquier noticia menos espectacular puede provocar correcciones muy agresivas. El segundo factor tiene que ver con el sentimiento general del mercado hacia las compañías relacionadas con la inteligencia artificial. Después de meses de euforia, algunos inversores comenzaron a tomar beneficios y las instituciones también. Y cuando aparecen ventas en acciones de alta volatilidad, los movimientos suelen amplificarse. El tercer factor son las preocupaciones relacionadas con la competencia futura y la capacidad de mantener tasas de crecimiento tan extraordinarias. La realidad es que cuando una empresa crece tan rápido, el mercado siempre empieza a preguntarse una pregunta: ¿puede mantener ese ritmo? Ahora,
Vamos a echar un vistazo a las acciones a través del análisis técnico. Hola señores inversores, estamos aquí con la compañía Nebius. Ya la habíamos analizado técnicamente varias veces en el canal. La tenía en ideas swings, ¿vale? Al final del año pasado. Como vemos, aquí ha tocado nuestros price target y a partir de ahí las acciones se han disparado bastante más, ¿vale? Desde el price target 100% más. Ahora evidentemente están rectificando, pero lo bueno es que hay que mirar las compañías también a través de diferentes periodos, ¿vale? Aquí es de semana. Eso siempre lo digo. Aquí, como podemos ver, parece que estábamos en soporte cuando las acciones han rectificado, ¿vale? Es muy importante mirar esto, ¿vale? Porque tenemos una idea un poco más clara de cómo se mueve la compañía. Como vemos, aquí ha hecho el mismo trend, ¿no? El mismo patrón. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una subida siempre pasa lo mismo. Hay retroceso. El tan famoso Fibonacci retracement, ¿vale? No hace falta aquí medirlo con sus diferentes. Yo de hecho no lo utilizo porque más o menos porque se basa básicamente entre resistencia y soporte, ¿vale? No hace falta aquí ponerlo y hacerlo porque quien sabe bien análisis técnico entonces lo tiene bastante claro esto, ¿vale? Que el Fibonacci es al final donde toca, es la resistencia y abajo de donde de nuevo se empujan las acciones, pues es el soporte, ¿vale? Eso ya durante el año 2020-2022 he utilizado diferentes métodos, ¿no? De analizar las compañías técnicamente, pero os digo, al final todo se basa a soporte, resistencia y aquí como mucho en algunos casos el volumen evidentemente es muy importante y aquí el MA de 50, de 100 y de 200 estoy utilizando yo personalmente, ¿vale? Podéis hacerlo en más pequeños, lo hay en 25, 50 y 100 o algo así, ¿vale? Hay diferentes, o sea, no lo puedo decir en castellano, no me sale. En diferentes fracciones, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, porque yo todo lo que he estudiado lo he estudiado en inglés, ¿vale? Entonces, traducirlo en castellano, por eso hice al final este canal, para hacer las cosas, porque en inglés los traders y los inversores son bastante más avanzados que de hispano habla, ¿vale? En los últimos 5 años las cosas han cambiado, pero hace 5 o 10 años hispano habla era mucho tecnicismo y mirabas y no te enterabas de nada, básicamente. Y por eso decidí crear este canal Simple Finanzas, por eso se llama así, para simplificar un poco. Aunque para poder simplificarlo, primero lo tienes que saber bien, primero tienes que saber el tecnicismo bien, porque no es tan simple, ¿vale? Para simplificarlo, o sea, cualquier cosa, ¿no? En la vida, para saber decirla, mira, pues esto en vez de hacerlo así, se hace así, y la gente dice, pero qué fácil, ¿no? Pero para llegar a esta conclusión te ha costado muchos años, ¿no? De estudios. Vale, pues aquí, como vemos, volvemos a la compañía. Mira, siempre estoy hablando de Patreon y otros análisis que hago en el precio redondo, justo 299, $300 resistencia, ¿no? Qué casualidad. Vale, ponemos aquí pues la resistencia y aquí la voy a poner en verde. Vale, a partir de aquí, como vemos las acciones, segundo, aquí será la segunda parada, aquí a los 295, si las cosas siempre van y tal y como están, si no hay cambios. Pero como sabemos en el mundo financiero, básicamente las cosas cambian en milisegundos. Y por eso a veces tenemos unas ideas, entramos en unas compañías y
luego no va como las queríamos nosotros, justo porque han cambiado, ¿vale? O quizás no hemos visto nosotros, no hemos profundizado y no hemos calculado bien nosotros, ¿vale? No es porque las cosas pasan siempre por dos razones aquí en inversión. O porque nosotros no hemos hecho bien nuestros deberes, no porque no queremos hacerlo, sino o no sabemos, no tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo, que eso es otra, porque hay mucha información que no sirve de nada, ¿vale? Que vais a estudiar, bueno, pero esto con el tiempo lo vais a ver vosotros, ¿vale? O la otra es porque las cosas han cambiado a nivel que todavía no ha salido, ¿no? No se han anunciado o hay insiders que planean hacer algunas adquisiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Esas son las dos principales razones por qué cambian las cosas en una compañía. Pero importante es ver el caso, ¿no?, de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, compañías como Apple, como Google, Amazon, Nvidia, etcétera, etcétera, no nos preocupan tanto, ¿no?, si las cosas no giran a 180 grados. Pero compañías, por ejemplo, como Nebius, ¿vale?, que son relativamente nuevas y muy volátiles, entonces las cosas ya cambian, ¿no? Aquí es mucho más peligroso invertir en máximos históricos que, por ejemplo, en Google o en Amazon, ¿vale? Porque Google y Amazon ya sabemos que han hecho su sitio en el mercado, que son compañías gigantes, que son muy difíciles de que caigan, ¿no? No como Nebius. Nebius quizás a lo largo se puede sustituir por otra compañía, ¿no? Mucho más fácil de sustituirla que, por ejemplo, a Microsoft o a Amazon. Por eso os digo que estas compañías hay que tenerla muy en cuenta y hay que, para tener buenos resultados, evidentemente aquí alto riesgo, alta recompensa, pero para tener buenos resultados lo que hay que hacer es seguir la compañía de cerca, ¿vale? Seguir la compañía de cerca, ponerlas en un watch list con sus noticias, con sus catalizadores, etcétera, etcétera. Vale, cualquier pregunta me podéis dejar en los comentarios. Ahora, quiero ser muy claro. Nebius tiene muchísimo potencial, pero también tiene riesgos importantes. El primero, la competencia. Estamos hablando de un mercado donde participan gigantes tecnológicos con recursos prácticamente ilimitados. Amazon, Microsoft, Google, Meta, Nvidia. Todos quieren una parte del negocio de infraestructura para la IA. El CAPEX. Construir centros de datos es extremadamente caro. La compañía necesita seguir invirtiendo enormes cantidades de capital para mantener el crecimiento. El tercer riesgo, la valoración. Aunque la acción haya corregido significativamente, sigue siendo una empresa que cotiza con expectativas muy elevadas. Y cuando las expectativas son altas, cualquier decepción puede generar volatilidad. Ahora vamos a ver el escenario optimista. Imaginemos que la demanda de IA sigue creciendo durante los próximos 5 años. Imaginemos que las empresas continúan aumentando sus inversiones. Imaginemos que los modelos de inteligencia artificial requieren cada vez más potencial computacional. En ese escenario, Nebius podría encontrarse en una posición muy privilegiada, porque estará vendiendo exactamente aquello que el mercado necesita, capacidad computacional. Y si la compañía consigue ejecutar correctamente su estrategia, el tamaño potencial del mercado podría ser enorme. Pero también existe el otro escenario, que la competencia aumente, que los márgenes se comprimen, que el crecimiento se desacelere o que el mercado descubra que algunas expectativas eran demasiado optimistas. Y eso podría provocar que la acción tarde años en recuperar máximos. Por eso es importante entender que Nebius no es una inversión conservadora, es una apuesta de crecimiento. Y las apuestas de crecimiento pueden generar enormes rendimientos, pero también grandes caídas. Entonces, ¿está barata después de caer unos 40%? Esta es probablemente la pregunta que más recibo. Y la respuesta es que depende. Si analizamos únicamente el gráfico, parece mucho más atractiva que cuando cotizaba cerca de máximos. Pero una acción no es barata porque haya caído. Es barata si los fundamentales justifican una valoración superior. La verdadera cuestión es si el crecimiento futuro terminará validando las expectativas actuales. Y esa es precisamente la apuesta que están haciendo muchos inversores institucionales. Personalmente creo que Nebius es una de las compañías más interesantes dentro del universo de infraestructura para inteligencia artificial ahora mismo. No porque sea una inversión segura, no lo es. Ninguna inversión es 100% segura.
sino porque combina tres elementos muy difíciles de encontrar al mismo tiempo: un mercado gigantesco, un crecimiento extraordinario y una corrección importante en el precio. Ahora bien, eso no significa que sea adecuada para todos los inversores. La volatilidad seguirá siendo muy elevada y debemos asumir que pueden producirse nuevas correcciones importantes en el camino. En conclusión, Nebius ha caído aproximadamente unos 40% desde máximos, pero la caída de precio no implica necesariamente que el negocio se haya deteriorado. De hecho, la tesis de inversión continúa girando alrededor de una idea muy simple: la inteligencia artificial necesita infraestructura, eso está clarísimo. Y Nebius quiere convertirse en uno de los principales proveedores de esta infraestructura. Si la compañía ejecuta correctamente su estrategia, el potencial podría ser enorme. Pero también debemos recordar que estamos hablando de una inversión de alto riesgo y alta recompensa. Por eso, más que preguntarnos si Nebius va a subir mañana, la verdadera pregunta es: ¿creemos que la demanda de inteligencia artificial será mucho mayor dentro de 5 años que ahora mismo? Si la respuesta es sí, entonces Nebius merece al menos un lugar en nuestra lista de seguimiento. Y antes de terminar, para quienes quieran profundizar un poco más a los mercados, recordaros que también comparto contenido adicional en Patreon. Ahí publico cada semana un informe completo sobre la situación general del mercado, algunas compañías que tengo bajo vigilancia, los catalizadores más importantes de la semana, ideas swing, empresas que representan resultados y noticias que pueden afectar a los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte a Simple Finanzas y activar la campana para no perderte los próximos análisis. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Nos vemos en el siguiente vídeo.